Hola a todos, espero que estén teniendo un día maravilloso y mientras celebramos la Navidad, que esta temporada les traiga calidez, paz y momentos significativos con las personas que aman. En esta noche de Navidad, James regresa a la casa de madera, comparten la cena, caminan de la mano por el mercado del pueblo. Se detienen bajo las luces navideñas y ríen juntos como una familia nuevamente. Para Dieppe, esta noche no se trata de promesas ni decisiones, es sobre aferrarse a un momento de paz mientras dure. Si disfrutan de historias suaves y conmovedoras como esta, no olviden suscribirse para que no se pierdan los próximos capítulos del viaje de Dieppe y James. El sol de la tarde se asentó suavemente sobre la casa de madera, bañando sus paredes con una luz dorada cálida. No era un tipo de luz que demandara atención, simplemente existía suave, paciente y perdonadora, como si entendiera que este momento merecía ser vivido sin prisas. El jardín estaba tranquilo, una ligera brisa movía las ramas de los árboles cercanos, trayendo consigo el débil aroma del polvo y la hierba enfriándose después de un largo día. James caminó por el estrecho sendero con una facilidad que incluso lo sorprendió a él. No había dudas en sus pasos ni necesidad de prepararse para el impacto. Se sentía ligero, tranquilo, genuinamente feliz, de una manera que no pedía explicaciones ni preguntas. Sabía que no iba a quedarse mucho tiempo, pero sabía que estar allí ahora era suficiente. Llevaba casi nada consigo, sin bolsas, sin regalos, sin señales de permanencia, solo la tranquila alegría del reencuentro honesta y sin complicaciones. Al llegar a la puerta, redujo la velocidad, no por incertidumbre, sino simplemente para disfrutarlo todo. La casa de madera seguía allí tal como la recordaba, modesta, familiar, viva, con pequeños sonidos provenientes del interior. Antes de que pudiera tocar la puerta, se abrió. Dieppe estaba allí por un breve momento, el asombro cruzó su rostro. Luego algo se suavizó, sus hombros bajaron ligeramente como si su cuerpo reconociera su presencia antes que su mente. «Estás aquí», dijo casi para sí misma. James sonrió, no de forma amplia ni dramática, solo cálida. «Pensé en pasar», dijo. Desde dentro de la casa, pasos rápidos se acercaron. Tío James salió corriendo de la puerta y fue directo hacia él. James se echó a reír en voz alta, agachándose justo a tiempo para atraparla cuando ella le lanzó los brazos al cuello. «Hola», dijo levantándola con facilidad. «Has crecido». Se rió abrazándose a él. «Eso significa que como mucho», dijo. Dieppe los observaba desde la puerta. No se había dado cuenta de lo tensa que estaba, hasta que sintió cómo se liberaba lentamente, silenciosamente, como un nudo que finalmente se afloja después de haberse sostenido demasiado tiempo. James se veía diferente hoy, no cansado, no a la defensiva, no como alguien que lleva el peso del mundo. Se veía presente. Entraron juntos, la cena ya estaba lista. 3 tazones estaban ordenadamente sobre la mesa, 3 juegos de palillos. La comida era simple, nada elegante, nada que impresionara, solo una comida hecha con cariño, hecha para ser compartida. Se sentaron sin ceremonia. Comenzó a hablar inmediatamente. Sus palabras se atropellaban unas con otras mientras le contaba a James sobre su día, historias de la escuela, un dibujo que había hecho un compañero que hablaba demasiado. James escuchaba atentamente, haciendo preguntas, riendo en los momentos adecuados, respondiendo con interés genuino. Dieppe comía en silencio y de vez en cuando sus ojos se desviaban hacia James sin que ella lo notara. Observó la manera en que él se inclinaba hacia adelante cuando hablaba, la forma en que su sonrisa salía con facilidad, cómo sus hombros permanecían relajados como si no estuviera contando los minutos, ni planeando su salida. Este no era el James que había visto desde lejos, este era el James que pertenecía allí. La habitación se sentía llena, no ruidosa, no agitada, simplemente completa. Nadie mencionó el pasado, nadie habló de lo que vendría después. El mundo exterior
permaneció más allá de las paredes de madera, donde no podía irrumpir. Por primera vez en mucho tiempo, Dieppe no apresuró su comida, no sintió la necesidad de llenar el silencio, permitió que el momento existiera tal como era. Cuando los platos estaban casi vacíos, James se recostó ligeramente. «Estuvo realmente bueno», dijo. Dieppe sonrió débilmente. «Siempre dices eso porque siempre es cierto». Nye se deslizó de su silla de repente inquieta. «¿Podemos salir?», preguntó. James miró a Dieppe. «Estaba pensando lo mismo», dijo con facilidad. «Vamos a salir un rato». Dieppe vaciló solo un momento. Luego asintió. El mercado del pueblo estaba lleno de vida cuando llegaron las luces amarillas cálidas, se extendían por la plaza reflejándose suavemente en los rostros de las personas que pasaban. En el centro había un gran árbol de Navidad alto y resplandeciente, sus decoraciones atrapando la luz, mientras las risas flotaban en el aire. James tomó la mano de Dieppe de manera natural, ella se la dio. Se movieron entre la multitud a un paso tranquilo, saltando felizmente entre ellos. James guiaba a Dieppe suavemente creando espacio cuando las personas pasaban su presencia firme y tranquilizadora. Dieppe notó algo desconocido, no estaba observando su entorno de cerca, no se estaba preparando, no estaba contando salidas, simplemente caminaba tranquila. Se detuvieron cerca de un pequeño carrusel, los caballos de madera giraban en un lento círculo, sus caras pintadas desgastadas pero alegres. ¿Puedo montar?, preguntó Nye ya saltando. James se rió. Por supuesto. Nye subió a uno de los caballos sujetando el poste con fuerza. Mientras el paseo comenzaba, su risa resonó clara y sin filtro, cortando el ruido del mercado. James se quedó junto a Dieppe mirando en silencio. Ninguno de los dos habló, no lo necesitaban. Dieppe cruzó los brazos de manera suelta, su mirada fija en Nye. La escena se sentía casi irreal, como un momento prestado de una vida que alguna vez creyó que ya no era posible. Cuando el paseo terminó, Nye regresó corriendo hacia ellos sin aliento y sonriendo. Continuaron caminando. El aire nocturno se sentía más fresco. Mientras disminuían el paso cerca del borde, el ruido se suavizaba detrás de ellos. Las risas se desvanecían en ecos distantes. La música se disolvía en un suave murmullo. Las luces de los puestos se difuminaban levemente, como si la noche misma exhalara después de una larga respiración. Se detuvieron en un pequeño puesto a la orilla de la carretera, tranquilo en comparación con los demás. Un cartel sencillo colgaba sobre él, y la leche caliente se evaporaba suavemente en tazas de metal. James pidió sin preguntar. Dieppe notó que él recordaba. Se sentaron en los bancos bajos lo suficientemente cerca como para que sus rodillas casi se tocaran. Nye sostenía su taza con ambas manos, soplando cuidadosamente antes de dar pequeños sorbos. «Está buena», dijo en serio. James sonrió. «Cuidado, todavía está caliente». Dieppe los observaba dejando que el calor de la taza se filtrara en sus palmas. La leche sabía familiar, reconfortante de una manera que le recordaba las noches de hace mucho tiempo, antes de que la vida aprendiera a complicarlo todo. Durante un rato no hablaron, no era incómodo. Era el tipo de silencio que se sentía merecido. Dieppe miraba la superficie de su bebida, observando cómo el vapor se levantaba y desaparecía. Sus hombros bajaron lentamente como si su cuerpo finalmente le permitiera descansar. James lo notó. «Te ves cansada», dijo suavemente. Ella asintió. «No me di cuenta de cuánto hasta ahora». Nye terminó su leche y se apoyó ligeramente en el brazo de Dieppe contenta. James los miró a los dos algo firme y protector se instaló en su pecho. Se quedaron allí más tiempo del necesario, dejando que el momento se alargara. Finalmente Dieppe habló de nuevo, pero su voz estaba más baja ahora. «James», dijo,
Él se giró hacia ella de inmediato. «Tengo miedo», admitió. Ni la miró brevemente, luego volvió a mirar la calle, dándose cuenta de que esto no era para ella. James esperó. «No tengo miedo de perderte», continuó Dieppe, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Ya sobreviví a eso una vez». Sintió que su pecho se apretaba. «Tengo miedo de acostumbrarme a esto», dijo suavemente. «De sentirme segura otra vez de creer que esto puede existir y luego verlo desaparecer». James no interrumpió, no se apresuró a tranquilizarla. Ella lo miró ahora, sus ojos honestos, sin defensas. «Duele más perder algo en lo que acabas de empezar a confiar». La verdad de sus palabras colgaba entre ellos. James asintió lentamente. «Lo sé». Por un momento no dijo nada más. Miró alrededor la carretera tranquila, las luces que pasaban, la forma en que Ni se recostaba cómodamente contra Dieppe, como si ese fuera el lugar más natural del mundo. «No puedo prometerte un futuro fácil», dijo al final. «No puedo prometer que nada saldrá mal». Dieppe contuvo la respiración, pero puedo prometer que no desapareceré, continuó. «No sin enfrentarme a ello, no sin decírtelo, no sin elegirte». Sus ojos se llenaron, pero no dejó que las lágrimas cayeran. «Eso es todo lo que necesitaba escuchar», dijo. Se levantaron lentamente y continuaron caminando. El mercado ya quedaba atrás y adelante el gran árbol de Navidad volvió a aparecer, sus luces brillando constantemente contra el cielo oscuro. Se detuvieron debajo de él. La gente pasaba, pero ninguno parecía lo suficientemente cerca como para interrumpir. Por un momento sintió que el mundo se había reducido a solo los tres bajo la suave luz arriba. James alcanzó la mano de Dieppe de nuevo, esta vez con más deliberación. Sus dedos se entrelazaron con los de ella, cálidos y seguros. «Estoy aquí», dijo en voz baja. «No me voy a ir esta noche». Dieppe asintió apretando su mano una vez a cambio. Ni tiró suavemente de la manga de James. «¿Podemos caminar un poco más?», preguntó ya medio dormida, pero sin querer que la noche terminara. James sonrió y se agachó. «Ven aquí», dijo levantándola en sus brazos con facilidad y acomodándola contra su hombro. Ella descansó su cabeza allí sin protestar, los ojos ya cerrándose. Dieppe observó la escena, algo tierno y frágil se desplegaba en su pecho. Esta ternura común era lo que más la asustaba porque importaba. Caminaron despacio, James ajustando su agarre en Ni cuando ella se movía. Dieppe se quedó cerca, igualando su paso sin pensarlo. A mitad de la plaza, James sintió que su teléfono vibraba en su bolsillo. Se detuvo. Dieppe lo notó de inmediato. «¿Está todo bien?», preguntó. James sacó el teléfono y echó un vistazo a la pantalla. Su expresión no cambió mucho, pero algo en sus ojos se endureció ligeramente. El nombre que miraba era uno que conocía demasiado bien, su padre. El teléfono vibró de nuevo y luego otra vez. Dieppe no necesitaba ver la pantalla para entenderlo. Sintió la tensión regresar, silenciosa pero inconfundible. James miró hacia abajo, viendo a Ni dormir contra su hombro. Luego miró a Dieppe lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su brazo, y luego giró el teléfono hacia abajo. «Puede esperar», dijo con calma. Dieppe buscó su rostro. «¿Estás seguro?», preguntó. Él asintió. «No hoy». El teléfono vibró una vez más. James no lo tomó esta vez. Continuaron caminando, el sonido de los pasos resonando firmemente contra el suelo. El árbol de Navidad quedó atrás mientras se dirigían hacia la calle más tranquila. Dieppe no dijo nada, pero algo dentro de ella cambió. No era desafío, no era rebelión, era una elección. Llegaron a la calle que los llevaría de regreso a la casa de madera. Las luces aquí eran más suaves. La noche se sentía más amplia, más perdonadora.
James desaceleró cuando llegaron a la puerta. Ajustó a Ni con cuidado, asegurándose de que siguiera dormida. Dieppe abrió la puerta en silencio. Dentro, la casa se sentía tranquila, recibiéndolos de nuevo sin preguntas. James entró y bajó a Ni con suavidad sobre la cama. Ella se movió ligeramente, luego se acomodó de nuevo, respirando de manera uniforme. Dieppe cubrió a Ni con una manta, alisándola con cuidado como si ya lo hubiera hecho muchas veces. Se quedaron de pie uno al lado del otro, mirando a la niña dormir. «Se ve feliz», dijo James en voz baja. «Lo está», respondió Dieppe, «cuando está cerca». James tragó saliva. «No quiero hacerle daño». «No lo harás», dijo Dieppe. «No si te quedas presente». Él asintió lentamente. Salieron nuevamente al pequeño porche. La noche estaba tranquila, ahora los sonidos distantes del pueblo apenas alcanzándolos. James se apoyó en la baranda exhalando. «Sé que esto no será fácil», dijo. «Mi padre no se va a detener, no solo por mí, sino porque cree que no perteneces a mi vida». Dieppe no se estremeció. «He vivido con peores juicios». Él la miró. «No quiero que lo cargues sola». «No lo haré», respondió ella. «No más». James la miró a los ojos algo decidido, asentándose en su expresión. «Lo enfrentaré, pero no lo haré huyendo ni sacrificando todo en silencio». Dieppe asintió. «Entonces estaré aquí aunque tenga miedo». Él buscó su mano una vez más. «Tendremos miedo juntos». Se quedaron allí en silencio, el peso del futuro flotando justo fuera de su alcance. Dentro de la casa, Ni dormía tranquila. Afuera, la noche lo sostenía suavemente. Los problemas no habían desaparecido, la batalla que tenían por delante aún los esperaba, pero por ahora, por este momento, estaban juntos, y esta vez ninguno de los dos estaba fingiendo que no importaba. En una tranquila noche de Navidad, James regresa a la casa de madera para pasar tiempo con Dieppe y Ni. Su llegada trae una rara sensación de calidez y reencuentro, llenando el hogar con risas y una comodidad simple. Comparten la cena, luego caminan de la mano por el animado mercado del pueblo, donde las luces navideñas brillan y la gente se reúne en celebración. La alegría de Ni en el carrusel y la calidez de la leche compartida en un puesto a la orilla del camino permitieron que Dieppe se relajara lentamente, dejándose sentir segura nuevamente en la presencia de James. Esta noche no se trata de decisiones ni del futuro, se trata de apreciar la felicidad mientras exista, aferrarse al sentimiento de unidad sin cuestionar cuánto durará. Bajo las luces de Navidad, Dieppe y James atesoran en silencio un momento de paz, sabiendo que su valor radica en estar completamente presentes aquí y ahora. A medida que las luces del árbol de Navidad parpadeaban suavemente sobre ellos, el silencio entre Dieppe y James se sentía cómodo, sin presiones ni expectativas. Era como si el mundo alrededor hubiera desaparecido, dejando solo ese pequeño espacio compartido donde el tiempo no importaba. Las risas de Ni, aún resonando en sus oídos, se mezclaban con el crujir suave de las hojas secas bajo sus pies. El aire estaba fresco pero cálido en su cercanía. «¿Te sientes mejor?», preguntó James en voz baja, sin apartar la vista de la estrella en lo alto del árbol. Dieppe sintió su mirada perdida en las luces titilantes. «Sí, más de lo que pensaba». La paz que sentía ahora era algo que había estado buscando durante mucho tiempo, y la simpleza de este momento le dio consuelo. James no respondió de inmediato. Su mente seguía pensando en las palabras no dichas, en lo que vendría después, pero por un momento, solo por un momento, se permitió estar aquí en este pequeño rincón del mundo con Dieppe y Ni. «No importa lo que pase», dijo finalmente tomando su mano con firmeza. «Lo enfrentaremos juntos».
Dieppe lo miró sintiendo la verdad en sus palabras, algo más profundo que la promesa de cualquier futuro. Era un compromiso con el presente, con el ahora, y en ese momento eso era suficiente. Nee despertó suavemente en los brazos de James, moviéndose lentamente, estirando los brazos, mientras miraba las luces del árbol con los ojos medio cerrados. «Papá, mamá, vamos a casa», dijo con una sonrisa soñolienta. «Vamos, Nee», respondió James inclinándose para levantarla. Dieppe lo siguió sintiendo el peso de todo lo que había pasado, pero también el alivio de saber que por fin la carga no era solo suya. Mientras caminaban de regreso a la casa de madera con la luz cálida del hogar esperando al otro lado de la puerta, Dieppe miró hacia atrás una última vez al mercado, al árbol de Navidad y a la quietud de esa noche. Sabía que la vida no siempre sería fácil, pero por ahora, en ese momento, tenían todo lo que necesitaban. Ông vẫn còn rõ khuôn mặt không hiểu về cảm xúc, nhưng trong lòng ông kế hoạch phức tạp đã và đang bắt đầu hình thành. Tôi chắc chắn rằng Egan đang xa vào cái bẫy mà ông đã chuẩn bị từ rất lâu. Anh ta không hề biết rằng mọi khó khăn mà mình gặp phải đều là một phần của kế hoạch lớn mà ông vẫn đã dày công sắp xếp. Liệu khó khăn mà Egan phải băng nổi hay dưới nếp một phải có một sự thật còn khủng khiếp hơn đang dần xé nổ. Mọi người dần rơi vào một trạng thái căng thẳng, nơi mà bất kỳ quyết định nào có thể thay đổi cục diện. Ông Tuấn rời khỏi quán nước bước ra ngoài với một kế hoạch đầy bí ẩn trong đầu. Mọi chuyện chỉ đơn giản giúp Egan vượt qua khó khăn nói chung, mà là một phần trong một cuộc chơi lớn mà ông đã định đoán từ trước, một trò chơi mà kết quả có thể thay đổi mọi thứ. Không chỉ Egan mà còn có cả Uzi. Liệu sự thật về Egan có sớm được phơi bày và liệu Uzi có đủ sáng suốt để nhận ra mình đang bị lôi kéo vào cuộc chiến mà anh chưa hề biết.